entonces, para empezar el webinar, de una manera general vamos a tratar qué es la FIDIC como organización, qué son los contratos internacionales FIDIC y cuál es la estructura de estos contratos. Empezaremos entonces por la FIDIC como organización. La FIDIC como organización responde a sus siglas, que es Federación Internacional de Ingenieros Consultores, FIDIC, y es una organización internacional de estándares para la consultoría en ingeniería y construcción. Se fundó en 1913 por 3 países, en principio, Bélgica, Francia y Suiza. Entonces, la FIDIC es una organización que recoge las mejores prácticas de la industria de la construcción y de la ingeniería. Y para ello, el FIDIC elabora, diseña sus formas de contratos internacionales, los estandariza para diferentes tipos de contratos. No solamente temas de construcción, sino hay temas de construcción, de ingeniería, de consultoría, ¿no? Y de diferentes tipos de contratos. Y esta organización lo estandariza. Entonces, la FIDIC representa a cerca de 60.000 firmas privadas de consultoría en 104 países en la actualidad. Tenemos a Estados Unidos, a Canadá, Australia, entre otros países. ¿Cuáles son las características que distintivas de la FIDIC como organización? Es el ingrediente clave que tiene la FIDIC, es que su éxito radica en la clara asignación de funciones y responsabilidades de las partes principales, así como la asignación y la gestión de riesgo. Su principio fundamental está en la utilización de las condiciones generales de contratación. Cuando podemos revisar los libros FIDIC, lo que primero encontramos son las cláusulas. Las cláusulas vienen a ser o vienen a constituir las condiciones generales de contratación. Estas cláusulas, en la versión de 1999, estaban regulados por 20 cláusulas. Ahora tenemos a 21 cláusulas en la versión del 2017 y a los Golden Principles, que son los principios dorados del FIDIC. Entonces, las condiciones generales son adecuadas para todos los casos y están basadas en miles de proyectos exitosos en todo el mundo. Sin embargo, las condiciones generales pueden sufrir adecuaciones en las condiciones particulares. Por eso cuando uno diseña, tiene que tomar en cuenta estos documentos, ¿no? Primero las condiciones generales, luego las condiciones particulares, porque en las condiciones particulares, la misma FIDIC brinda orientación de cómo pueden ser adecuadas las subcláusulas de las condiciones generales de contratación. Ahora, como es muy recurrente y se ha visto en muchos casos, que en el afán de modificar o de adecuar o hacerlo compatible con el sistema nacional, con el derecho nacional, o quizás porque las partes pues, quisieron modificar e introducir algunas cláusulas, ¿no? O hacerlas quizás compatible con el tema de contratación pública, ¿no? en diferentes países, desnaturaliza el contrato. Entonces, para evitar este tipo, o el tema de la desnaturalización, la FIDIC en el 2019 sacó los Golden Principles, que son los principios dorados de la FIDIC. Entonces, la regla fundamental es que existen 5 reglas, 5 principios dorados, que no se pueden cambiar en los contratos FIDIC, porque si se cambiarían, se desnaturalizaría el contrato, ya no estaríamos hablando de un contrato FIDIC. Entonces, los cinco principios, ¿no? los Golden Principles de 2019, el primero es que no se debe modificar, ¿no? Para tener un contrato FIDIC, los deberes, los derechos, obligaciones, funciones y responsabilidades de todos los participantes que están determinados en las condiciones generales, ¿no? Que son las cláusulas que tenemos, las 20 cláusulas de 1999 y las 21 del 2017. La segunda regla es que las modificaciones introducidas a las condiciones particulares tienen que ser determinadas clara e inequívocamente.
Y aquí viene algo muy importante, porque cuando se modifica, ¿no? las condiciones generales en las condiciones particulares, se tiene que tener mucho cuidado con qué tipo de modificaciones estamos implementando, ¿no? Tienen que ser las necesarias y solamente aquellas que podrían colindar con la aplicación de una norma de derecho nacional. Sin embargo, este tipo de contratos ha sido diseñado, ha sido pensado por la organización para que puedan ser aplicados tanto por las normas del civil law como por las normas del common law. Por eso las condiciones particulares primero se tiene que tener cuidado con qué tipo de ecuaciones hacemos, y ya se tiene que saber a qué tipo de cláusulas le hacemos este tipo de adecuaciones, que deben ser las necesarias. Ni tampoco muy reducidas en el sentido de que si encontramos quizás una cláusula que es incompatible con el sistema nacional, no la modifiquemos, porque se tiene que modificar, pero tampoco exagerar y tratar de cambiarle todo, ¿no? Porque si uno modifica, si uno ve la estructura del contrato de la FIDIC, se puede dar cuenta que todas las cláusulas están concatenadas, todas las cláusulas forman parte de un sistema. Entonces, si uno modifica una cláusula, esa modificación de esa cláusula puede llevar como consecuencia a que se tenga que modificar otra cláusula. Entonces, realmente para hacer las adecuaciones, uno tiene que primero ceñirse a las condiciones particulares y también a los golden principles, y que sea necesario solamente de acuerdo a lo que establece el derecho nacional. La tercera regla de los golden principles son las condiciones particulares no deben modificar, ¿no?, el balance entre los riesgos y compensaciones indicados en las condiciones generales. Cuando uno escoge, y ahora ya vamos a ver más adelante, el modelo del contrato, los coge de acuerdo a ciertos aspectos que hay que considerar. Y ya esos aspectos lo vamos a ver más adelante. Entonces, si uno ha escogido el modelo de contrato, pues no debe de modificar la asignación de riesgos que establece el modelo de contrato como tal. Si es que uno va a modificar esa asignación de riesgos, entonces ya no estaríamos hablando de un contrato FIDI respecto al color que se está escogiendo, al color, y el color responde a ciertos aspectos, ¿no? Los plazos en el contrato deben tener una duración razonable. Y esto se ha visto porque los plazos que establece el FIDIC son plazos el FIDIC, para que haga un contrato, o lo que hacen ese tipo de organizaciones, es que recopilan las mejores prácticas de la industria, ¿no?, de la construcción y la ingeniería. Y para ello, la FIDIC lo que hace es recoger las prácticas también de los usuarios, ¿no? Y lo que establece, los plazos que regulan, son plazos razonables. Si uno puede visualizar, por ejemplo, la mayoría de los plazos pues van aproximadamente de los 21 a los 28 días, no pasan de los 30 días, porque estos plazos se han visto que son razonables para cada tipo de procedimiento, para cada tipo de mecanismo que está regulado. Si uno, por ejemplo, ¿no?, le quiere poner, hay un plazo de 28 días para que se notifique el evento de una reclamación, y supongamos que las condiciones particulares, pues se ha señalado que no le vamos a poner 21 días, sino le vamos a poner 3 días, pues ese plazo se está desnaturalizando, pues, grosamente, y no es razonable para notificar un evento de reclamación. Por tanto, en ese caso, de ejemplo, se estaría pues contraviniendo todo lo que es la filosofía de la FIDIC, y por tanto ya no tuviéramos un contrato FIDIC. Y el último principio de oro es que todas las controversias han de ser sometidas a un órgano extrajudicial antes de remitir la disputa al arbitraje. Entonces, lo que apuesta la FIDIC es que antes, ¿no?, que el arbitraje sea un mecanismo residual, que el arbitraje no sea el mecanismo principal para solucionar las disputas, los conflictos, sino que antes se puede utilizar los otros mecanismos de resolución de controversia que establece el contrato. Y en el curso, ¿no?, se va a ver a más detalle que el sistema, o la FIDIC regula un sistema de gestión conflictual, que es un sistema engranado realmente. Entonces, todo funciona por una razón de ser, ¿no? Tiene un sistema escalonado que ya finalmente, cuando las controversias pues no se han podido solucionar
en los primeros escalones, recién sube a un arbitraje, ¿no? La FIDI ahora en la modificación de 2017 está siguiendo la línea, ¿no? Que se establece a nivel internacional, que es apostar por los dispute board. Ya se había apostado por los dispute board desde que se publicó el libro rojo, ¿no? Sin embargo, ahora ha apostado por implementar el dispute board adjudication avoidance, ¿no? Que ahí está la razón de ser, que es la de prevenir los conflictos. Entonces, esos son los 5 principios que se tienen que tener en cuenta al momento de tratar de modificar uno de este tipo de contratos. Si no, se estaría pues teniendo una desnaturalización de los contratos, ¿no? Este tipo de contratos, y ya no estaríamos frente a un contrato FIDIC. Los contratos de la FIDIC brindan orientación sobre sus cláusulas específicas del proyecto, en las que se puede utilizar condiciones particulares, ¿no? Y este es un tema muy interesante porque cuando se diseña un contrato FIDIC, aquí nos están acompañando quizás abogados, nos pueden acompañar también ingenieros, ¿no? Pero se sabe cuando uno diseña contratos, debe tener en cuenta, como hemos dicho, las condiciones generales de contratación, pero también las condiciones particulares. Y la FIDIC, en las condiciones particulares, pues regula, ¿no? ¿Cómo se puede adecuar estas condiciones o qué margen de adecuación tienen estas condiciones generales de contratación? Por ejemplo, ¿no? En el tema de la ley aplicable. La ley aplicable tiene que ser la ley del país, ¿no? En la cual se está desenvolviendo todo el tema de ejecución contractual, o donde se va a resolver las disputas. En los criterios de interpretación también, ¿no? ¿Cuáles van a ser los criterios de interpretación del contrato? Si va a haber algún tema de prelación. En temas de, por ejemplo, en estos temas de los plazos de caducidad, ¿no? Los plazos de caducidad están establecidos por ley, entonces la FIDI quizás contiene una figura que es propia de estos plazos fatales, ¿no? Que para poderlos hacer compatibles con el sistema nacional, pues se tiene que ver que no se establecen plazos de caducidad en el sistema nacional, sino puede ser plazos fatales, pero no entendidos como un tema de caducidad. Cuando estamos hablando de figuras de seguridad, se tiene que ir acorde con la legislación laboral, ¿no? Entonces cuando por ejemplo tenemos estos periodos de revisión, ¿no? Los periodos de revisión que si no el cliente, si no se pronuncia en un plazo determinado, pues ya estaríamos ya dentro de un silencio, que es un silencio contractual, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, ¿no? Acá le ponen dentro de los 21 días, si es que no se pronuncia, entonces hay un silencio, y ese silencio sí tiene un significado, ¿no? El silencio es que efectivamente se tiene como por aprobado, se tiene que no se han metido comentarios a cierto documento del contratista. Entonces, ahí se le está dando un significado del silencio, y por tanto aplica las normas del Código Civil, ¿no? Que si al silencio le das un significado, pues el silencio sí tiene significado, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones que hay que ser muy detallosos al momento de diseñar, ¿no? Pero que las condiciones particulares nos brindan una ayuda, ¿no? Para que se pueda diseñar ese tipo de contratos. Entonces, la misión de la FIDI como organización es desarrollar, propagar y promover las mejores prácticas globales para la industria de la ingeniería y la construcción, como hemos dicho. ¿Y cuáles son los objetivos de la FIDI? ¿No? Tiene objetivos generales, pero también tiene objetivos estratégicos. Y dentro de los objetivos generales podemos encontrar que es homogeneizar el lenguaje y el contenido. Y esto es muy importante porque se ha visto que las versiones originales de este tipo de contratos están en inglés, ¿no? Y a veces cuando existe un tema de traducción de estos contratos, pues existen diversas traducciones, a veces no lo que se ha querido decir o lo que se ha querido regular en estos contratos, a veces existe una distorsión. Uno de los ejemplos más comunes es cuando encontramos la palabra empleador, ¿no? En nuestro derecho nacional, ya hablando del Código Civil, se llama propietario, ¿no? El dueño de la obra como tal se llama propietario de acuerdo al Código Civil. Si nosotros nos vamos a la ley de contrataciones con el Estado, tenemos a la figura de la entidad, que viene a ser realmente el dueño de la obra, ¿no? Que viene a ser propietario, un símil en el Código Civil. Pero si nos vamos a los contratos FIDI, cuando se ha hecho la traducción, ¿no? Porque ahí te dice employer, entonces
cuando se traduce como empleador. Pero realmente esa palabra empleador está mal traducida, ¿no? Porque realmente lo que estamos hablando es del propietario como tal. Si nos vamos a otros sistemas, por ejemplo, vamos acá, o a otros países, por ejemplo, en Chile, no estamos hablando del mandante, o mandante, cliente también hay, ¿no? Entonces, el término más apropiado para estos contratos, ¿no? Cuando estamos hablando del dueño de la obra, es el término de cliente, ¿no? Si bien es cierto, en nuestro derecho peruano, pues tenemos al propietario de la entidad, pero para ser neutrales estamos hablando de cliente. Pero cuando se hizo una traducción, por ejemplo, del Banco Mundial, se le puso empleador. Entonces podemos encontrar a veces contratos FIDIC en las cuales se emplea el término empleador. Pero a veces el empleador aquí también tiene otro significado, ¿no? De acuerdo a las leyes laborales. Entonces, ahora legislación laboral. Entonces hay que tener mucho cuidado con este término de lenguaje, ¿no? Pero uno de los objetivos es efectivamente que se homogeneice el lenguaje, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con el tema de las traducciones y contenido. Clarificar funciones, obligaciones y derechos, ya hemos dicho, las funciones, obligaciones y derechos van a derivar o son consecuencia del sistema de asignación de riesgo que tenemos y de responsabilidades, y de acuerdo a qué libro estamos, o a qué color del libro nos estamos ciñendo, ¿no? Hemos decidido que va a ser el contrato que va a regular la ejecución contractual. Entonces, va a responder principalmente las funciones, obligaciones y derechos, va a responder al color del libro que estamos escogiendo. Responsabilidad sobre el diseño de acuerdo al tipo de obra. Entonces también esto va a mano con lo que hemos dicho en el tema de las funciones y obligaciones. Vamos a ver, si escogemos un libro blanco, pues el libro blanco va a contener obligación de diseño, ¿no? Si escogemos, plata. Si escogemos un rojo, pues este no va a tener obligación de diseño. Libro amarillo también. Entonces, va a depender de qué tipo de libro también escojamos, y sobre este tipo de libro va a recaer si es que si el contratista asume o no asume la responsabilidad sobre el diseño. Lenguaje más sencillo, efectivamente, este tipo de contratos, los contratos estándares, lo que se quiere con este tipo de contratos es que la persona que administra el contrato pueda entender el contrato, que el lenguaje que contenga, que regule el contrato sea sencillo y sea de fácil aplicación en la ejecución contractual. De nada vale que nosotros como abogados, pues, pongamos un lenguaje muy complicado y al momento de la ejecución contractual lo único que va a dar ese lenguaje complicado es a controversias de interpretación, a qué se quiso decir aquí, ¿no? Entonces, lo que apuesta la FIDIC es porque se implemente en los contratos un lenguaje sencillo que pueda ser entendible para la aplicación, ¿no?, de los administradores de contrato. Potenciar el DAP, ¿no?, como método alternativo a resolución de disputas. Como ya hemos visto, el FIDIC regulaba el DAP sin una A. Ahora, ya en esta nueva versión, en esta nueva suite de contratos, pues se implementa ya el avoidance, ¿no? Y que está en línea con todo ese tema de las prácticas internacionales, ¿no?, contemporáneas. Entonces, facilitar su uso en el mercado internacional. Efectivamente, lo que quiere la FIDIC es que los contratos, pues, sea también que sea de fácil uso, ¿no?, en el mercado internacional. Ahora, los objetivos estratégicos tenemos, ¿no?, la ejecución exitosa en tiempo, plazo y calidad de los proyectos. Lo que se quiere es que si utilice estos contratos, pues se tenga la certidumbre de qué tipo de contrato estoy utilizando, y que este contrato me ayuda o coadyuva a que las partes puedan acabar en tiempo, plazo y calidad de los proyectos. Ayudar a los miembros con cuestiones relacionadas con la práctica empresarial. Así es que uno puede, a veces, como no hay mucha literatura sobre ese tipo de contratos, pues uno va a la página del FIDIC y ahí puede encontrar algunas recomendaciones, quizás algunas opiniones de la cláusula, cómo se aplica, porque muchos usuarios tienen cuestiones. Entonces lo que la FIDIC quiere, ¿no?, o pretende es que todos los miembros de la organización, pues se le absuelvan las cuestiones que tienen, ¿no?, respecto a las cláusulas, respecto al contrato.
preparar documentos que formen una base para la buena administración del proyecto. Entonces, lo que se quiere es que ya con los contratos estandarizados que tiene la FIDI, pues formen una base clara, sólida para la buena administración del proyecto. Mejorar la imagen de los ingenieros consultores como líderes a nivel internacional y prestar asistencia a sus miembros, ¿no? A través de buenas prácticas comerciales. Por ejemplo, cuando salió este tema del COVID, ¿no? Entonces, la FIDI tiene el contrato ya de la FIDI tiene sus propias cláusulas, ¿no? A veces muchos se preguntaban, ¿qué cláusula aplico? ¿No? Porque hay una cláusula de fuerza mayor por aquí, otra cláusula de cambio de legislación por aquí, los dos se parecen, entonces, ¿qué cláusula aplico? ¿No? Entonces, frente a eso, la FIDI lo que saca son recomendaciones, saca sus boletines, ¿no? Entonces, en donde regula o recomienda qué cláusula se puede aplicar, ¿no? O qué se puede hacer, cómo se puede gestionar, por ejemplo, ¿no? En ese tema de COVID, cómo se podía gestionar, cómo se había sido la filosofía de una cierta cláusula para este caso, ¿no? ¿Qué cláusulas acercaba más? Entonces, este tipo de objetivos, ¿no? Este tipo de actividades es la que hace la FIDI cuando hay ese tema de incertidumbre en la aplicación de cierta figura o a la aplicación de cierta cláusula. Promover el compromiso con la sostenibilidad ambiental también, ¿no? Que ahora todas las organizaciones se está viendo que la tendencia es que apuesten por el tema de la sostenibilidad ambiental. Ahora, ¿cuál es la cronología? La FIDI, como hemos dicho, fue fundada en 1913, en principio por 3 países europeos, Francia, Bélgica y Suiza. Y en 1949 se unió Reino Unido. En 1950, Estados Unidos, Australia, Canadá y Nueva Zelanda. A partir de los 60 se incorporan países en vías de desarrollo y ahora en la actualidad tenemos que la FIDI cuenta con 104 países, ¿no? Incorporados aproximadamente. Ahora, una vez que ya hemos podido entender qué es la FIDI como organización, como les había señalado, la FIDI, así como otras organizaciones, la función es que ellos recojan todas las buenas prácticas de la industria, de la construcción, en el caso de la FIDI, de la consultoría, de la construcción, de la ingeniería, y recoja todo esto en un modelo de contrato. Entonces, la FIDI tiene sus modelos de contrato, así como el NEC tiene sus modelos de contrato, así como la IC tiene sus modelos de contrato. Entonces, cuando hablamos de contratos internacionales FIDI, tenemos que pensar en que existen diferentes tipos de contratos y estos contratos responden a ciertos objetos contractuales. No es que cuando yo hablo de contratos internacionales FIDI es del FIDI, no, es un tipo de contrato que ha sido regulado por la FIDI, efectivamente, pero realmente estamos ante un tipo de contrato. Ahora lo vamos a ver en mayor detalle. Como hemos dicho, la utilidad de los contratos estándares en la contratación internacional establecen reglas conocidas por todos, facilitan la integración de las diferentes culturas empresariales, porque como hemos dicho, estos tipos de contratos están pensados para ser aplicados no solamente en el civil law, también en el common law. Se reducen esfuerzos a lo largo del proceso de licitación y contratación, porque ya se sabe ya ante qué tipo de contrato estamos, hemos escogido, ¿no?, el tipo de contrato, y simplemente en la licitación y contratación se ven temas, aspectos que quizás no están muy claros, ¿no? Pero ya en general, cuando se contrata con ese tipo de contratos, ya se sabe a qué asignación de riesgos las partes pues están asumiendo, ¿no? Entonces, como se supone, ¿no?, que las partes ya saben ya a qué tipo de contratos están, qué tipo de riesgos están asumiendo, qué tipo de mecanismos hay, ¿no? Entonces, lo que facilita es que la licitación se haga más rápido, solamente se enfoquen en temas puntuales, ¿no? Aportan transparencia al proceso, porque ya los contratos FIDI son de público conocimiento, ¿no? Están en venta, sí, pero es que es público. Entonces, se aportan a la transparencia, ¿no? Permiten concentrar esfuerzos en los aspectos técnicos. Entonces, como ya se tiene un contrato estándar,
las partes, como les había comentado, solamente se van a centrar en aspectos pues, específicos, ¿no? Quizás en aspectos que se estén adecuando, y van a poder concentrar sus esfuerzos en los aspectos técnicos, en los aspectos del alcance. Facilitan la gestión del contrato y la resolución de conflictos, ¿no? Porque lo que se quiere con este tipo de contratos es que ya se tenga todo un sistema de gestión conflictual. Que, bueno, el tema del sistema de gestión conflictual se vería ya con mayor detalle en el curso. Ahora, ¿cuáles son los antecedentes de los contratos FIDI? Lo he dividido en antecedentes a nivel internacional, presentando la cronología, cómo han ido, ¿no? Cómo han ido saliendo, cómo han ido publicitándose los libros, los diferentes libros, y a nivel nacional, porque también este tipo de contratos se han ido aplicando aquí en el Perú. Entonces, a nivel internacional, voy a hacer una cronología, ¿no? Para que ustedes puedan visualizar cómo han ido publicándose. Ya luego entraremos a nivel internacional. Entonces, a nivel internacional, encontramos que en 1995 se publica el Orange Book, ¿no? El libro naranja, que es Condiciones de los contratos para diseño, construcción y llave en mano. Ahora, este libro naranja ya no se escucha ya ahora, ¿no? Porque fue el que lo ha suplantado es el libro amarillo, ¿no? Lo ha reemplazado. Entonces, el Orange Book lo que contenía era también condiciones de contratos que era pensado para diseño, construcción, que era responsabilidad del contratista, ¿no? A llave en mano, pero aquí la principal diferencia era que ya no existía, o que no existía el papel del ingeniero, ¿no? Sino que el papel del ingeniero fue reemplazado por la Junta, los distribuidores, ¿no? Entonces, pero como les digo, ya el Orange Book ya no está vigente, fue reemplazado por el Yellow Book cuando salió de su versión de 1999. Ahora sí, el Red Book, ¿no? Que el Red Book con el Yellow Book, con el Silver Book, son los 3 contratos que vamos a ver en el curso a más detalle. El Red Book fue publicado en 1999 y regula las condiciones para la construcción, diseñados por el propietario o en su nombre. Entonces ya más adelante vamos a ver un poquito más a detalle cuál es la filosofía, pero lo principal de esto es que esto es algo parecido al tema de obra pública tradicional que tenemos regular en la ley de contrataciones con el Estado. Efectivamente, yo estoy hablando de la filosofía, no de las cláusulas como tal, ¿no? Porque tienen diferentes mecanismos, diferentes cláusulas. Pero en la filosofía es cuando responde la misma filosofía, es decir, cuando al contratista ya se le da ya una ingeniería, una ingeniería de detalle ya realizada, ¿no? Y el contratista con esta ingeniería de detalle construye, ¿no? Y esta ingeniería de detalle pues es realizada por el propietario. En este caso, si es que no vamos al tema de obra pública, sería por la entidad. En el Yellow Book son condiciones de contratación para proyecto y obra, ¿no? Para instalaciones de plantas eléctricas y o mecánicas, y para edificación y obras civiles diseñadas por el contratista. Aquí ya estamos hablando de un sistema de entrega de proyectos en el cual el contratista es responsable por el diseño y por la construcción. Sin embargo, específicamente el libro amarillo es para obras, ¿no? De instalaciones de plantas eléctricas y o mecánicas y para edificación y obras civiles diseñadas. El Silver Book también se publicó en 1999, son condiciones para contratación llave en mano, que también incluye el riesgo del diseño y de la construcción por parte del contratista, pero aquí la diferencia es que se utiliza para proyectos industriales, para proyectos más complejos. Y ya en el curso pues se verá a detalle las diferencias, ¿no? Las diferencias entre el amarillo con el plata, porque a simple vista parecieran que son iguales, que solamente varía el tipo de proyecto, pero no es así. Tienen sus peculiaridades y tienen cláusulas que son diferentes. Entonces, tanto el Silver Book como el Yellow Book como el Red forman parte de la familia de la suite. Entonces, que fueron publicados en 1999. El Green Book es un libro que está pensado, ¿no? Para contratos menos complejos, que son condiciones de forma corta de contrato y que son para obras menores. Antes establecía un porcentaje
pero ahora ya en la nueva modificación del Green Book que ha salido, ya ese porcentaje desapareció y dejan a libre disposición de las partes para que puedan establecer qué tipo de obras menores se regulan por el Green Book. El White Book, que es el libro blanco, es el libro que regula el modelo de contratos de servicios para la contratación de servicios de ingeniería y consultoría. El Pink Book, ¿no?, que es el libro rosado, es un libro rojo adaptado por el Banco Mundial. Como ya les había comentado, y ahora lo vamos a ver más en el tema del ámbito nacional, el Banco Mundial utiliza mucho los libros FIDIC, ¿no? Y el Banco Mundial, cuando utiliza los libros FIDIC, tiene sus propios procedimientos, sus propias normativas de contratación. Entonces el Banco Mundial, como era promotor del uso de los contratos FIDIC, lo que hizo es que se adapte el libro rojo, pero con algunas particularidades que solicitaba el Banco Mundial, ¿no? Entonces, se sacó una versión, que es el libro rosado para el Banco Mundial, que regula específicamente un libro para el Banco Mundial, para las contrataciones que se hacen financiadas por el Banco Mundial. En el 2006 se publica el Blue Book, que son condiciones del contrato para obra de dragado. Ahora seguro, acá también hay abogados, seguro los ingenieros saben más de este tipo de obras, ¿no? Pero la obra de dragado incluye operaciones necesarias para la extracción, transporte, ¿no?, y vertido de materiales, pero debajo del mar, debajo del agua. Entonces, se reguló un contrato específicamente para obras de dragado, para ese tipo de obras, ¿no? El Golden Book, y esto sí es un libro que marca un hito, digamos, en la publicación de los libros FIDIC, porque el Golden Book regula un proyecto que tiene diseño, construcción y operación, pero a cargo del contratista. Entonces, usualmente a estos libros se les da una duración de 25 años, aproximadamente 5 años para la construcción y 20 años para la operación. Pero estos libros, el Golden Book, se diferencia de los contratos de concesión bajo la modalidad de asociación pública-privada, porque a veces cuando uno piensa en operación, ¿no?, lo asocia directamente con los contratos de APPs. ¿Qué pasa con los contratos de APPs? El inversionista, ¿no?, el concesionario, lo que hace es diseña, construye, pero recupera, pero con su financiamiento, ¿no?, y recupera su inversión con la operación. Entonces, esa es más o menos cuál es la lógica de un contrato de concesión bajo la modalidad APP. Sin embargo, en el Golden Book no existe un financiamiento por parte del contratista, sino al contratista se le paga por diseñar, se le paga por construir y también se le paga por operar. O sea, no existe este tema de inversión, ¿no? Entonces, simplemente el contratista hace todo y el contratista se le paga. Y como ya les había comentado, esto marca un hito, el Golden Book, porque los contratos anteriores, ¿ya?, al Golden Book regulaban la fuerza mayor, la figura de la fuerza mayor. Pero con el Golden Book, la fuerza mayor pasa a ser considerada como un evento excepcional. ¿Y por qué? ¿Cuál es el motivo? Se vio que la fuerza mayor como tal, la figura como tal, variaba mucho de cómo se concebía y cómo se regulaba en distintos sistemas. Por ejemplo, en el sistema de Civil Law, ya hablando netamente del Código Civil, pues tiene ciertas peculiaridades y tiene ciertas también consecuencias, ¿no?, la fuerza mayor. Sin embargo, tal y como se concebía en los libros FIDIC, la fuerza mayor tiene una definición propia. Entonces, si bien es cierto como que sí, si uno compara, sí como que son similares, pero no son iguales. Entonces, para que no sea confundido como la fuerza mayor contemplado, ¿no?, en el Código Civil, contemplado como los sistemas de Civil Law, y para que sea como que un concepto, pues, estándar, ¿no?, que se pueda aplicar en diferentes países, pues se cambió un evento excepcional para que no sea confundido con su propia regulación que establece la cláusula del evento excepcional. Ahora, en el 2017 se saca la Rainbow Suite, que les había dicho que es la nueva, ¿no?, porque ya existía una Rainbow Suite, que es la familia de contratos FIDIC,
¿no? El libro rojo, el libro amarillo y el libro plata, en 1999. Aquí en el 2017 se sacan nuevas versiones, ¿no? Constituyen actualizaciones de las ediciones anteriores de 1999. Que aún pueden ser utilizadas. Y hago esta aclaración porque se ha visto que muchos proyectos ahora que se están licitando, se están utilizando los FIDIC, y se están utilizando FIDIC, por ejemplo, de 2017, pero o FIDIC de 1999 con algunas adecuaciones de 2017. Es decir, se está haciendo como que una combinación, ¿no? de ambos contratos, de 1999 con algunas figuras de 2017. Entonces, no quiere decir que esto haya la versión de 2017 haya reemplazado a la de 1999, porque la de 1999 todavía sigue estando vigente y todavía puede ser utilizada por las partes, por los agentes que consideren conveniente, ¿no? Entonces, las dos versiones están. Si bien es cierto, la de 2017 recoge mejoras a la versión de 1999 y abarca más páginas, abarca más de 200 páginas, y como les digo, tiene 21 páginas, y hacer la comparación de cada una de las cláusulas y cómo ha variado, pues eso ya lo vamos a ver en el curso a más detalle, pero recoge sí mejoras. Entonces, sin embargo, como no existe mucha literatura sobre estos contratos, y a veces las partes no quieren arriesgarse, ¿no? A suscribir contratos que no entiendan, entonces, y como hay más práctica, la praxis es más sobre los libros de 1999, entonces las partes optan por escoger el libro de 1999 y no por el de 2017, pero los dos están vigentes. En 2019 se saca el Esmeralda Book. El Esmeralda Book son condiciones de contrato para obras subterráneas, donde el cliente acepta el riesgo de que las condiciones del subsuelo quedan fuera de las acordadas. ¿Y esto por qué? Cuando uno se va al Silver Book, se encuentra con condiciones físicas imprevisibles. Entonces, las condiciones físicas imprevisibles son reguladas en el libro rojo como parte del propietario, ¿no? Porque el contratista no asume condiciones físicas imprevisibles, no asume riesgo de lo imprevisible. Sin embargo, en el plata sí se asume, el contratista asume el riesgo de lo imprevisible. Ahora, el plata como es utilizado para obras complejas, ¿no? O de plantas industriales, se daba en la práctica que se encontraba mucho riesgo de subsuelo. Entonces, frente a eso, como el contratista había asumido riesgo de la imprevisibilidad, había asumido entonces, justamente cuando uno se va a las condiciones particulares para el Silver Book, lo que te recomiendo es que cuando existe mucho riesgo de subsuelo, el Silver Book no es recomendado. No es recomendado cuando existe mucho riesgo de subsuelo. Entonces, para proyectos que tienen mucho riesgo de subsuelo, como es un riesgo imprevisible, se sacó el Esmeralda Book, que regula especialmente las condiciones del contrato para obras subterráneas, ¿no? Como por ejemplo para ahorita que tenemos los gasoductos, puede ser, ¿no? El tema de la línea de la línea 2 del metro, ¿no? Todo lo que tenga que ver, o todo lo que tenga obras subterráneas. Entonces, por eso es que se publicó el Esmeralda Book. Ahora, ¿a qué responde la nueva versión o la nueva versión de contratos estándar? Lo que les había comentado, ¿no? Porque teníamos una Rainbow Suite del 1999, ahora tenemos una del 2017. ¿A qué responde esto? Que, a ver, la FIDIC publicó las versiones actualizadas de Red Book, Yellow Book y Silver Book en la FIDIC International Country User, ¿no? Que siempre como que existen estas conferencias anuales, ¿no? Entonces, en Londres, el 5 y el 6 de diciembre del 2017. Y estas, como ya les había comentado, constituyen actualizaciones de las ediciones anteriores, de 1999. Y los tres contratos se modificaron con el objetivo principal de que la mayoría de los cambios generaran una mayor claridad y certeza. Porque se había visto que existían cláusulas que generaban mucha incertidumbre, que no eran muy claras, habían definiciones que no eran claras, entonces se recogió de los usuarios cuáles eran las problemáticas y con ello se sacó las nuevas versiones de la familia de FIDIC. Ahora, como está haciendo la FIDIC, está ya, se ha creado un comité de trabajo para que se pueda diseñar el nuevo contrato colaborativo que va a ser de la FIDIC, ¿no? Entonces, así siempre hay como que cortes en los cuales se
se recolecta todo el tema de las preguntas, quizás de las dudas, o quizás de los aportes, ¿no?, que tengan los usuarios de ese tipo de contratos, y mejoran el contrato, porque todo es mejorar. Entonces, ¿cuál es la filosofía detrás de la actualización, ¿no? Mejorar las herramientas y los mecanismos de gestión de proyectos, ¿no? Como se ha visto, la nueva versión de contratos ya tiene ese tema de alertas tempranas, si bien es cierto, no está muy desarrollado, pero lo ha implementado. En su nuevo contrato colaborativo, pues se implementará ya de manera más detallada, ¿no?, y con todos los aportes que se ha dado para que sea considerado como colaborativo. Es redactado por ingenieros con experiencia en diseño y construcción. Se refuerza el papel del ingeniero, ¿no? Acá cuando ya estemos en el curso va a haber un acápite, o va a haber una clase especial del tema de las partes, ¿no?, para ver el tema del cliente, del contratista, también de representantes del empleado, del cliente, del ingeniero, ¿no? Cómo se consigue la figura del ingeniero, porque la figura del ingeniero no es igual a la figura de un supervisor. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Ya todos estos detalles se van a ver, ¿no?, se van a ver en el curso. Reflejar las mejores prácticas internacionales actuales para abordar los problemas planteados por los usuarios, ¿no?, durante los últimos 17 años, que surgen del uso de 1999, e incorporar los desarrollos más recientes en los contratos de la FIDIC, en particular el libro oro, ¿no? Como habíamos dicho, el libro oro lo que había regulado era ya un cambio de los conceptos de fuerza mayor por eventos excepcionales, y esos nuevos conceptos se querían implementar en los libros, en la familia de los libros de la suite, ¿no?, que son el libro el rojo, el amarillo y el plata, que se va a ver en el curso. Ahora, tenemos, como yo les había dicho ya, los antecedentes, es a nivel internacional, y hemos visto ya cuál es la cronología, cómo se han publicado los libros FIDIC. Ahora vamos al ámbito nacional, al ámbito local, ¿no? Entonces, para ello, para que sea como que más, para que sea más metodológico, lo he dividido en 2 etapas, ¿no?, a nivel nacional. Ese es ya un tema ahorita la división es una división personal que he realizado, para que sea más entendible. En la primera etapa, la característica, ¿no?, o la distinción es que estos libros ya se venían aplicando a nivel nacional, o estos contratos se venían aplicando a nivel nacional, pero no era tan visible su aplicación. Es decir, ahora la normativa ha regulado y de forma más expresa, de forma más literal, pero esos contratos en la primera etapa sí se aplicaban, y se aplicaban con un marco legal que lo permitía, pero que no era muy conocido, ¿no? Entonces, y en una segunda etapa en donde ya esos contratos han tomado más visibilidad, ¿no? La ley de contrataciones lo ha regulado de una forma más expresa. Entonces, el ámbito distintivo es el tema de la visibilidad, ¿no? Pero que se han aplicado, se aplican desde hace años. Entonces, su aplicación data de la década de los 80, que se utilizó por primera vez, ¿no?, la tercera edición del libro rojo, que es de 1999, para la construcción del proyecto especial Chira-Piura, Perú, uno de los proyectos que en ese momento era uno de los proyectos más importantes de irrigación y drenaje en el país. Ahora, luego de que se empieza a aplicar, existen diferentes contratos FIDIC que se suscriben, que se vienen ya suscribiendo, se vienen aplicando, ¿Y bajo qué régimen, ¿no?, viabilizaba esta aplicación? El régimen que viabilizaba esta aplicación era la propia norma de contrataciones públicas. La norma de contrataciones públicas, como sabemos, ¿no?, y los que estamos involucrados en este tema de contrataciones, ha pasado por muchas modificaciones. Entonces, tiene muchísimas modificaciones, pero siempre ha tenido su puesta de excepción de la normativa. Entonces, desde el decreto legislativo 17, porque no me voy a remontar a mucho más atrás, porque existe desde RULCO, pero ahorita la norma que voy a traer de colación es el decreto legislativo 1017, ¿no? En el 17 establecía supuestos en la aplicación de la normativa, ¿no? Y aquí existen 2 supuestos en la aplicación que son
importantes para que podamos desarrollar ese tema de los contratos, de los contratos, de los formatos de contratos de construcción. Aunque eran dos, el literal F, el literal U y el literal B del artículo 3.3, que establecían dos supuestos de excepción. Los contratos que eran suscritos cuando se financiaba con un organismo internacional lo financiaba y cuando estaban sujetos a un régimen especial. Cuando los contratos, ¿no?, eran suscritos como resultado de los requerimientos de las instituciones financieras multilaterales. Estas instituciones financieras multilaterales, como por ejemplo tenemos al JICA, que hemos visto ahora el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, o también tenemos al JIBIC y otras instituciones financieras, ¿no?, cuando se contrataba, ¿no?, cuando estas instituciones financieras financiaban estos proyectos, lo que requerían, uno de los requerimientos, porque si nos vamos, por ejemplo, al Banco Mundial, el Banco Mundial tiene sus propias condiciones de contratación, ¿no? Los que han podido ver acá contratos financiados por el Banco Mundial saben que tienen que adherirse al tema de sus condiciones especiales, ¿no?, que tienen, sus procedimientos de adquisición. Entonces tiene todo como que ya un procedimiento para escoger o de licitación ya predeterminado, ¿no? Pero una de las condiciones era que se contrate bajo una modalidad de una forma de contrato, de una forma estándar de contrato de construcción. Y el FIDI pues ha sido suscrito bajo este contexto, ¿no? Entonces vemos a muchos contratos FIDI que fueron suscritos cuando las instituciones financieras pues financiaban ese tipo de proyectos. ¿Por qué? Porque lo que requerían estas instituciones financieras era más predictibilidad, que los riesgos estén más claros, más certidumbre respecto a la asignación de riesgos y responsabilidades. Entonces por eso era que se condicionaba o se requería la suscripción de contratos modelos, ¿no?, de formas de contratos. Y el otro supuesto es bajo un régimen especial, ¿no?, cuando, por ejemplo, ¿no?, existen regímenes exceptuados. Ahora ya tenemos otros regímenes, ¿no?, como está las zonas por impuestos, están las EPPs, ¿no?, está el régimen especial de Petroperú. Entonces, bajo ese tipo de regímenes especiales, se podía contratar también estas formas de contratos de construcción, ¿no? Un ejemplo del primero es cuando, por ejemplo, el Ministerio de Vivienda y Construcción y Saneamiento suscribía, ¿no?, por ejemplo, bajo un marco de financiamiento con el JICA, ¿no?, con el JICA, con el JIBIC, o hasta con el Banco Mundial, ¿no? Lo que se le solicitaba era que suscriba contratos FIDI. Entonces, por ejemplo, en este sector se puede encontrar, cuando son financiados, se pueden encontrar diferentes contratos FIDI. Y en el régimen especial, uno de los ejemplos, ¿no?, que se puede ver y que ahora se está desarrollando es el de Petroperú, ¿no?, que para el proyecto de modernización de la refinería de Talara se optó porque se suscribieran contratos FIDI, ¿no? Pero esto se hizo bajo un régimen especial porque no le aplicaba la normativa de contrataciones públicas. Entonces, estos supuestos de excepción se han mantenido a lo largo del tiempo y ahora se encuentran también vigentes en el tubo de la 30225. De la 30225 ya es más clara, ¿no? Porque antes, si nosotros podemos revisar lo que es el decreto legislativo 17, solamente se establecía supuesto de excepción en general, ¿no? Ahora hay un supuesto de excepción que son bajo la supervisión del OCE y un supuesto de excepción que no están bajo la supervisión del OCE. Entonces, dentro de estos supuestos, ¿no?, ya cambia, sigue el literal F y ha cambiado el J, y el artículo es el 4 y el literal D y la E del artículo 5, pero siguen siendo los mismos supuestos de excepción de la normativa. Entonces, esto es lo que yo llamo el primer momento, que es cuando los contratos se aplicaban, pero no tenían la visibilidad que tienen ahora, ¿no? El segundo momento es cuando ya las normas de contrataciones públicas son más claras, muestran ya, lo regulan con mayor literalidad, ¿no? Ya es más expreso, es que se va a utilizar un contrato estándar, ¿no? Ya lo dicen expresamente. ¿Por qué? Porque se apostó por que se pueda implementar mecanismos, ¿no? ¿Para qué? Para que se pueda incentivar el desarrollo de la infraestructura. Entonces,
Tenemos diferentes normativas. Dentro de una de estas normativas tenemos al Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, ¿no?, que es el Decreto Supremo 238-2019, en el cual el Plan Nacional de Infraestructura apostó por la implementación de instrumentos identificados por el Estado para el desarrollo de infraestructura sostenible. Dentro de estos instrumentos, y seguro ya lo han escuchado porque ha sido realmente muy publicitado, ¿no?, y esto es muy tocado, es un tema desarrollado en diferentes foros, ¿no? Uno de los instrumentos es la PMO, ¿no?, que es este Project Management Office, ¿no?, que está también, que es el equipo, ¿no?, órgano para el apoyo técnico en la toma de decisiones. Otro de estos instrumentos, los que están resaltados, ¿no?, el BIM, ¿no? Y dentro de estos instrumentos también está el tema de los contratos estándares, es decir, que ya en el Plan Nacional de Infraestructura se apostó por que se implementara o se utilizara los contratos estándares de construcción. En los proyectos especiales de inversión, que son más conocidos como los PEIP, ¿no?, los PEIP, que está regulado por el decreto de urgencia 021, ¿no?, que es el decreto de urgencia que establece el modelo de ejecución de inversiones públicas a través de proyectos especiales de inversión pública. Dicta muchas disposiciones, y dentro de estas disposiciones también se apostó por que se implementaran los modelos contractuales de ingeniería de uso estándar internacional. Y se dejó establecido claramente que la aplicación de los modelos contractuales de ingeniería de uso estándar internacional se exceptuaban, ¿no?, de la aplicación también del tubo de la ley 3225 y su reglamento. O sea, estos están exceptuados también, el tema de los proyectos especiales de inversión pública, están exceptuados de la aplicación de la normativa de contrataciones públicas. Y en línea, en este orden de ideas, en el mismo decreto de urgencia, ¿no?, de los PIB, se establece o se define que es un contrato estandarizado. Entonces, ahora, tenemos a los PIB, ¿no?, tenemos al Plan Nacional de Infraestructura, ¿ya?, y en el reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado se dio también el paso. Primero, en la normativa, ¿no?, porque tenemos al decreto legislativo, que es la ley, en este caso la 1341 y la 1444, eran modificaciones de la normativa de la 3225, ¿no?, que salió en su momento, que en el primer caso del decreto legislativo 1341 modificaba el literal E, señalando que, o sea, suprimió la exigencia de que las obligaciones del Estado contratista deben ser ejecutadas necesariamente por las dependencias u organismos de este, debido a que la negociación y la selección de proveedores estará a cargo del Estado extranjero. Entonces aquí ya se introducía el tema de la contratación con otro Estado. Y en el decreto legislativo 1444, en la disposición 21ª, ya se implementa ese tema de la contratación de acuerdo gobierno-gobierno, ¿no?, ese tema de la contratación de Estado a Estado, que lo llama así la normativa, ¿no?, que se regula bajo los alcances del comercio internacional, por la normativa civil de derecho internacional, ¿no?, y establece también otros requisitos de los cuales está sujeta a la contratación de gobierno-gobierno, la contratación de Estado a Estado, más conocido como los G2Gs. Entonces aquí ya como que tiene ya mayor visualización, ¿no? Y así, en este orden de ideas también, en el decreto supremo, el 344-2018, en el reglamento de la ley de contrataciones con el Estado, se implementa ya expresamente que para obras que incluyen el diseño y la construcción, existe la posibilidad de que se utilicen modelos contractuales de uso estándar internacional. Esto se dijo que se iba a regular a través de una directiva que todavía no se ha emitido, pero ya se dio con esto el paso, ¿no? Pero solamente para temas o para obras que incluyan diseño y construcción, que está regulado dentro del título 8, ¿no?, que incluye desde el artículo 212 hasta el 222. A ver, Omar. Sí, Sharon. Sí. ¿Me dices si continúo o...? Bueno, a ver, damas y caballeros, si pueden
ir escribiendo sus preguntas. Te damos unos 5 minutitos más, Sharon, un poco más tal vez, para dar chance a nuestro público que vaya escribiendo sus preguntas. Y de ahí le vamos a dar detalles, damas y caballeros, de cómo saber más sobre todo esto que está explicando la doctora Sharon. ¿Ya? Entonces, dale unos 5 minutitos y ahí entramos con las preguntas y detalles de cómo poder saber más de esto. Adelante, Sharon. Sí, ya. Entonces, ya como hemos visto, todos los libros que se presentan van a responder a 5 criterios específicos. ¿A qué tipo de sistema de entrega de proyectos nos estamos adhiriendo? ¿A qué tipo de sistema de proyectos queremos, ¿no? Si nosotros queremos un EPC, si queremos solamente un sistema tradicional, si queremos, por ejemplo, como hemos visto, ¿no? Un contrato que también tenga el tema del alcance de la operación. Entonces, va a depender de qué tipo de sistema de entrega de proyectos vamos a querer adherirnos. Y depende de eso, va a responder el libro que vamos a escoger. Otro criterio es el tipo de proyecto, porque como hemos visto, no solamente basta con qué sistema de proyectos queremos, porque podemos querer un EPC, pero un EPC lo podemos ver en un libro amarillo, en un libro plata. Sin embargo, ¿no? Hemos visto que el tipo de proyecto para el libro amarillo es diferente para el libro plata. Probabilidad de que se produzcan cambios o variaciones. Si es que estamos frente, por ejemplo, queremos más certidumbre, ¿no? del tiempo, del plazo, del costo que se va a construir el proyecto, entonces cogemos un libro plata. ¿No? Si queremos un proyecto con mayor grado de incertidumbre, podemos escoger un amarillo. Entonces, la certeza del costo, plazo final del proyecto, como les decía, ¿no? Y el nivel de intervención de los actores, porque va a depender, ¿no? Si escogemos, por ejemplo, un libro rojo, sabemos que el cliente va a tener mayor grado de intervención, el ingeniero va a tener mayor grado de intervención, y el contratista pues va a tener, ¿no? que permitir que el cliente y el ingeniero pues desplieguen las facultades que tienen. Si no queremos un menor grado de intervención, pues nos vamos a un libro plata, ¿no? Donde las limitaciones, donde las actividades o el tema de la participación del representante, el empleador, bueno, del cliente, ¿no? O el cliente es más limitado. Entonces, ya sabemos ya que si vamos a libro plata, pues la participación tanto del representante como del cliente va a ser más limitada. Entonces, va a depender, ¿no? Por ejemplo, también el libro verde también se puede licitar para diseño, ¿no? Pero va a depender si es que, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Tenemos un PDS que involucra diseño y construcción, ¿no? Entonces podemos escoger el amarillo, podemos escoger el plata, podemos escoger el verde, podemos escoger el rosa. Pero el tipo de proyecto es una obra menor. Entonces ya no me voy por el amarillo, tampoco me voy por el plata, me voy por un verde. O quizás, vamos a ver, nivel de intervención, ¿no? Quizás queremos como que el contratista tenga mayor nivel de intervención, me voy por un plata. O quiero una mayor certeza en el costo y plazo, me voy por el plata. ¿No? O estoy dentro de un proceso de licitación por el Banco Mundial, por un organismo que me está financiando, me voy por el rosa. O quiero un contrato que involucre también el tema de la operación, me voy por el libro oro. Entonces va a depender de todos estos factores para que uno pueda escoger qué tipo de libro, con qué tipo de libro se va a adherir, ¿no? Qué tipo de libro va a utilizar. Voy a culminar porque realmente esto es bastante largo. Ya voy a culminar con esta PPT. Y ya en el curso pues entraremos a ver ya las cláusulas con mayor detalle. Pero, a ver, la filosofía del FIDI, como hemos dicho, es homogeneizar el lenguaje, que los contratos ya sean redactados, ¿no? Que tengan una claridad en las funciones, que se fortalezca el uso de las prácticas de la industria de la ingeniería y la construcción,
lo que sea aplicado para todo el tema de jurisdicciones, pero hay que tener mucho cuidado con el tema de la adecuación, ¿no? Que sea adecuado al derecho nacional. Establecen reglas conocidas, no se reducen los esfuerzos a través de la licitación. Y ahora ya para cerrar el webinar, es como yo les había dicho, ¿no? ¿De qué depende elegir uno u otro? Va a depender de los factores que les había comentado. Pero aquí traigo a colación, ¿no? Algo que señala Pablo Laorde, que es una persona que realmente ha utilizado mucho FIDIC, y señala, ¿no? Si yo quiero utilizar un contrato, tengo que organizar mi proyecto en base a esa filosofía. Entonces, la filosofía va a responder a todo lo que hemos visto, ¿no? A qué responde cada libro. Si no me gusta esta filosofía, no tengo que utilizarlo. Entonces, si bien es cierto, a veces escuchamos propuestas, ¿no? De que podemos hacer una combinación de un contrato FIDIC, un contrato de obra pública. Entonces, recordemos que solamente en la ley de contrataciones existen dos tipos de PDS, que es un sistema tradicional, un sistema de diseño y construcción, pero que tienen ya sus propias regulaciones. Entonces, hacer una combinación con el contrato FIDIC, pues sería distorsionarlo totalmente. Entonces, por eso justamente se crearon los regímenes de excepción, para que se pueda licitar y para que no se puedan naturalizar este tipo de contratos. Y si no desean utilizar este tipo de contratos, pues no se utiliza, se hace un contrato bespoke, no se hace un contrato un ad hoc, ¿no? Pero ya se sabe que no va a ser un contrato FIDIC. Va a ser un contrato ad hoc, va a ser un contrato bespoke, pero no va a ser un contrato FIDIC. O un contrato, por ejemplo, también, no se puede un contrato NIC. Por este motivo es tan importante que el contrato se piense antes de empezar la licitación. Realmente cuando uno empieza la licitación tiene que evaluar bien, tiene que analizar bien qué tipo de PDS quiere, qué tipo de proyecto quiere, cuál va a ser el nivel de intervención, cuál va a ser el nivel de asignación de riesgos. ¿No? Todos los aspectos que hemos visto, todo eso se tiene que considerar. De esta forma, a la hora de seleccionar un modelo, ¿no? La orden aconseja investigar la forma de licitación que cada uno ofrece, así como el proceso de adjudicación que conlleva. Y me voy a, ya para ahora también, me voy a pasar al último. Había muchísimas PPTs, esto ya lo veremos con mayor detalle en el curso. Miren, lo que les quiero enseñar aquí es la estructura de los libros. Si bien es cierto, estas son las condiciones generales, ¿no? Pero los libros que vamos a tratar, cada figura que nosotros encontramos aquí, regula, o cada cláusula regula una serie de subcláusulas. Y cada cláusula responde a un tema en específico, una figura en específica. Cada cláusula regula una figura en específica, y para poder entender todo lo que es un contrato, por ejemplo, de EPC o un contrato de construcción, ¿no? En este caso estamos en el EPC y construcción, se tienen que conocer las figuras que regula cada cláusula. Cada cláusula es un mundo. Si aquí están, por ejemplo, especialistas en procura, especialistas en seguridad, o especialistas en administración de contrato, o también abogados, ¿no? Entonces, cada cláusula regula una especialidad, digamos, una figura en específico. Entonces, para entender cada cláusula se tiene que entender primero la figura. ¿Qué tipo de figura se está regulando? ¿Cómo se regula no solamente a nivel del contrato, de este contrato, sino también cómo se regula a nivel del derecho nacional, cómo se regula a nivel de normativa local? Luego, tiene que saber si estamos en un contrato FIDIC, cómo se regula, cómo regula el contrato FIDIC la figura. Y luego, qué tipo de modificaciones tiene o ha implementado el FIDIC respecto a sus versiones. Entonces, es realmente una tarea compleja, quizás si es que lo vemos y yo lo he colocado así, porque si lo vemos de manera ya de muy por arriba, lo podemos quizás entender mejor, ¿no? Podemos entender las cláusulas. Por ejemplo, este es de 1999, que tienen 20 cláusulas. La de 2017 tienen 21 cláusulas y responde todos a una razón que incluso lo vamos a ver, ¿no? Pero cada cláusula, como les digo, responde a una figura. Por ejemplo, está el tema de la recepción, está el tema de los inicios, está el tema de los retrasos, está el tema del riesgo
y diseño, está también las pruebas de determinación, la responsabilidad por defectos, está cómo se entiende a las partes, ¿no? Está el tema de los materiales, de la procura, el tema de las variaciones, de las reclamaciones, el sistema conflictual, está el dispute board. Entonces, hay muchas figuras que se regulan y que se tiene que saber de acuerdo a qué tipo de libro estamos y también de acuerdo a las modificaciones que ha sufrido estos libros, ¿no? Entonces, eso es para terminar. Listo, perfecto. Si me devuelves el host, porfa. A ver, voy a pedirlo más bien. Ya. Creo que ya vuelvo a tener el host nuevamente. Ok, pero todavía no te desconectes, Sharon. Bueno, damas y caballeros, ha sido para mí, bueno, y es un placer para mí contar con este gran profesional como es Sharon. Vamos ahora, a ver, un segundito. De repente, si prendes y apagas tu cámara, Sharon, para que te puedan ver. Porque por alguna razón tu cámara no aparecía. ¿Ahora aparece? Ya, creo que aún no me parece. Bueno, no hay problema, no hay problema. Bueno, damas y caballeros, quiero comentarles, quiero compartirles. Ah, ustedes sí la ven, perfecto. Si ustedes la ven, yo estoy feliz. Bueno, vayan escribiendo las preguntas adicionales que tengan, por favor. Queremos presentarles un contenido que creo que va a ser de vuestro interés. Un segundito que vamos a salir por acá, el archivo se nos quedó. Por ahí. Muy bien. Bueno, chicos, mientras van escribiendo sus preguntas, les contamos que tenemos justamente el curso de contratos FIDIC, para EPC y construcción, y otros alcances más que ya también les comentó Sharon en esta ponencia. Desde ya les voy avisando de que tenemos un beneficio muy especial para nuestro curso que está empezando el 18 de marzo, ¿ya? Simplemente ven este link aquí. Ahí nuestra colaboradora le va a colocar en el chat de redes sociales y de Zoom para que simplemente hagan clic, ¿ya? Con la extensión completa Jazz. Y pueden llenar sus datos para reservar un beneficio que ahora les voy a comentar. Bueno, ustedes han podido ya ver de qué se trata el curso. Estamos viendo lo que es la filosofía de los contratos FIDIC. Vamos a hablar del libro rojo, amarillo, libro plata. Ustedes se dan cuenta el detallaje que tiene FIDIC en ese aspecto, inclusive para temas de subsuelo. O sea, más detallaje que eso creo que no es fácil encontrarlo, ¿no? Y por otro lado, bueno, están los contenidos, introducción al modelo FIDIC, algo de ello hemos visto, hay más todavía, ¿no? Ahorita porque el tiempo nos traiciona, que hemos mostrado un pedacito, pero si quieren saber más, ahí está el link que ya les ha puesto nuestra colaboradora. Se va a hablar acerca de lo que son los intervinientes, ¿no? Las partes, los clientes, contratistas, ingenieros, las cláusulas principales, ya se van a postear las cláusulas principales y la interpretación y el uso de dichas cláusulas, ¿no? Aquellos faros fundamentales como lo que es fuerza mayor, riesgos y responsabilidades, pruebas de determinación, fíjense ustedes, ¿no? Recepción, etcétera. Bien interesante la parte de riesgos, ¿no es cierto? Seguramente ya llevado algún curso de riesgos, ahora hay que ver el esquema de riesgos o los criterios de riesgos que toma FIDIC. Y si ha llevado el curso de NEC, te conviene llevar FIDIC para que ya cierres el círculo, ¿no es cierto? Nuestro curso, pues, es de 16 horas netas, de 8 a 10 de la noche, y está iniciando este 18 de marzo, seguimos con el 30, 4 y así seguido, hasta el 25 de abril. ¿Que se me cruza con Semana Santa? Tranquilos, tranquilos. Hemos tomado la previsión para que tu Semana Santa esté tranquila. Así que no se te cruza para nada, vas a descansar tranquilo tu Semana Santa y vas a llevar un buen curso además, ¿no? Si tú eres PMP y quieres mantener tu certificado, también esto te brinda
PDUs. Si te estás contactando del extranjero, ahí tienes las cuentas, PayPal, Western Union, Visa, por interno te podemos dar. Si estás aquí en Perú, ahí están los medios de pago, que ya saben. Inclusive tenemos cuentas nacionales de países extranjeros. ¿Ya? Todo eso y más, si quieres hacerlo algo directamente, un pago de Colombia a un banco colombiano, también lo tenemos. Por el WhatsApp te vas a enterar, te vamos a dar los datos. Bueno, aquí te es un breve resumen de nuestra ponente, eh, especialista en FIDIC, en la cancha, ¿no? Actualmente pues está dando servicio en la refinería de Tarara. Les cuento, por ejemplo, que el Metro 2, ¿no? La Metro 2 tiene también su parangón, sus referencias en lo que es FIDIC. Así que si quieres ser competitivo para ampliar tus chances de proyectos, ¿verdad? Una formación en FIDIC es clave, ¿no? Tenemos también experiencia en NPG Abogados, en ICSA, Ministerio de Transporte. O sea, ese background de lo que es el sistema de contratación nacional con lo que actualmente es FIDIC es algo que creo que les va a servir bastante, ¿no? A ver, porque a veces uno dice, bueno, yo trabajo en el Estado, qué bonito FIDIC, pero ¿cómo lo comparo con lo que es el sistema de contratación estatal? También te puede dar esa referencia nuestra docente. Este es un resumen de donde hemos nosotros brindado servicios. Y bueno, aquí está el link. Aquí está el link, chicos, mientras van escribiendo sus preguntas. Por favor, mientras van escribiendo sus preguntas, las vamos a ir atendiendo. Acá tenemos unas preguntas inclusive por redes sociales, Sharon, que te voy a que la voy a pasar, ¿no? Bueno, acá tenemos un fan, ¿ah? Sharon es una trome, lo sabemos los que estamos en construcción. Para los que son de otros países, trome significa maestro, ¿no? Dice que trome viene de, antes se decía maestro, después se le dice metro, como que te comías una sílaba, y de ahí lo volteabas, y ahora era trome. Así que, para los que son de otros países, ya saben de dónde viene la palabrita trome. Ya, sé que en Colombia, Centroamérica, está con fuerza los contratos FIDIC, ¿ya? Así que nuestros amigos de Colombia están también bienvenidos. Acá hay una pregunta, Sharon, no sé si la dejas a absolver minutos antes, dice así, ¿el libro plata reemplazó al libro naranja? No sé si ya subiste esa pregunta. Tengo otras preguntas en redes que ahorita te las Sí, paso, pero esta no sé si ya la respondiste. sí, la vimos cuando hemos desarrollado el orden cronológico. El libro naranja fue el primero que se publicó, pero cuando salió el libro amarillo reemplazó al libro naranja. Ah, correcto. El amarillo reemplazó al naranja. El amarillo, exacto. Interesante detalle. Interesante detalle, ¿no? Ok, ok, ok. Acá tengo una pregunta un poquito más de forma que me han hecho llegar. ¿Cada revisión es un nuevo color o simplemente los colores permanecen y cada color tiene su revisión independiente, pero el color permanece? Me parece un poquito, ya presumo la respuesta, pero la extiendo, ¿no? La extiendo. No, no sé qué nos puedes explicar tú, Sharon. Sí, cada color permanece. Cada color permanece porque cada color responde a un cierto tipo de proyecto, a un proyecto de sistema específico y como hemos visto a cada criterio, ¿no? A cierto tipo de criterio. Sin embargo, cuando se sacan modificaciones al propio color, ¿no? Porque si es que estamos a un rojo, estamos frente a construcción. Es como que si realizas actualizaciones a un EPC, pues realizas actualizaciones a un contrato de construcción. Solamente son actualizaciones y mejoras. Sin embargo, cuando hemos visto que salen otros libros de otros colores, es porque regula o contiene un tipo de PDS diferente o contiene un tipo de proyecto diferente. Por ejemplo, lo que hemos visto, el libro Esmeralda, ¿no? Lo que hemos visto, el libro Azul, que es para el tema de dragados, o el libro Esmeralda para el tema de los contratos de subsuelo. Entonces, regulan diferentes objetos contractuales. Cuando sale un nuevo color es porque está regulando un nuevo objeto contractual. Y cuando se Interesante. actualiza es cuando es el mismo objeto contractual, pero hay actualizaciones. Interesante, ¿no? Muy interesante, ¿no? Acá tengo una pregunta de redes. Bueno, la verdad que son varias preguntas, pero un poco que las quiero amalgamar en un par que creo que agrupan estas preguntas.
antes de olvidarme, por acá me están preguntando dónde me inscribo. Chicos, ahí ven ahí el link que está en pantalla, súper fácil de escribirlo, ¿no? Todo mayúscula por si acaso. Lo escriben, o si no, hacen clic en el link en el chat del Zoom, o clic en el chat de las redes sociales que también nuestra colaboradora está colocando. Clic, llenan sus datos y reservan sus descuentos. Me dicen, ¿cuál es el descuento? Ya, chicos, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ya, primero vamos a esta pregunta que me parece interesante. Ya, un poquito de historia es esto, dice acá. ¿Cuál es el primer libro que se usó, o al menos que se tomó como referencia en alguno de los proyectos en Perú? No, no sé qué nos podrías comentar, Sharon. Sí, como hemos visto ya también en los antecedentes a nivel nacional, data de la década de los 80 y es el proyecto especial Chira, ¿no? Que era un proyecto de irrigación. Entonces, es el primer libro que se puede identificar en el cual se utiliza el libro rojo del FIDE. Chicos, fíjense, de los 80, creo que varios no habían nacido. Yo era un adolescente, por si acaso. Yo gateaba, yo gateaba. Ya, fíjense, es interesante esto porque hoy en día se habla de los contratos colaborativos, eh, NEC, ¿no? Y como que están entrando con fuerza recientemente. Sin embargo, cuando hablamos de FIDIC, hablamos de contratos internacionales que tienen un bagaje histórico, inclusive de aplicación al Perú, mucho más anterior, ¿no es cierto? Y es un abanico grande, ¿no? Entonces, yo te recomiendo, si lo tuyo es entrar a contratos internacionales, FIDIC es una parte súper, súper importante. Vamos, el megaproyecto de 5.000 millones de dólares, si no me equivoco, de Talara, los 2.000 millones de dólares del, de la línea 2 del metro de Lima. Claro, no es que sea estrictamente FIDIC, está tomando referencias. Estamos hablando de 7.000 millones de dólares, más grande que cualquier proyecto minero. Entonces, hay que estar en la viada, ¿no es cierto? Que no nos dan que no se nos pase el tren. Ya, por ahorita, por acá me están respondiendo insistiendo con una pregunta. A ver, tengo varias preguntas. Vamos primero lo primero. Hay chicos que me siguen insistiendo, es la pregunta que más abundan, cuándo empieza el curso, etcétera. Ahorita les voy a dar detalle, ¿ya? Y ahorita voy con la otra pregunta técnica o contractual, que ahorita se le paso a nuestra docente. Las generalidades. Si ustedes quieren el diploma de este webinar, ya este webinar es gratuito, no tiene costo, como webinar, como transmisión. Abierto, redes sociales, todo tranquilo. Si ustedes quieren el diploma de este webinar, se lo podemos dar. Ahí está el monto. No hemos actualizado en dólares, debería ser diferente, pero bueno, lo dejaremos. ¿Ya? Solamente diploma digital, ¿ya? Por tema de pandemia. Hay que seguir cuidándonos. ¿Ya? Llenen sus datos en ese link. Además, si ustedes después deciden llevar el curso, ese monto que ven en pantalla les sirve a cuenta, pago a cuenta del descuento mega especial que les vamos a dar. Ya, es un súper descuento, pero Mar, ¿cuánto es el descuento? Ya. A ver, a ver, a ver, a ver. Fíjense, el precio del curso es de 910 soles, ¿ya? Pero tranquilo, no muy caro, Mar, no. Caro no es, ¿ah? O sea, busca y va a ser que encontrar bien difícil. Los precios que estamos dando es competitivo. Sin embargo, lo que tú vas a tener acá es un mega descuento. Y para los que ya nos conocen, esto es una relación de confianza. Ustedes confían en nosotros confiamos en ustedes, ¿no? Libro abierto. Los que me conocen saben que yo trabajo a la confianza, libro abierto, ¿no? Eh, entonces, todavía quedan algunas semanas para que empiece, ¿verdad? Entonces, si tú recién te decides y el 18 de marzo nos llamas, por favor, yo quiero el descuento que yo estuve en el webinar, mira, lamentablemente el precio es el que ya di, ¿no? O sea, no puedo hacer más. Pero ¿qué hacemos? Entonces hay que, con anterioridad, como ahorita lo están haciendo ustedes, se inscriben y tienen un descuento dramáticamente monstruoso. ¿Cuánto es? Bueno, mira, si te dijera 5%, a tal caso no te descuento. Si te dijera 10, oye, como que no mueve la aguja. No sé, 20 tampoco. 25 tampoco. ¿Y sigo subiendo? Subo más, ¿ya? No, bueno, ¿cuánto es más?
es un mega descuento, ¿ya? Ah, ya sé, Omar, yo sé que es 30. No, olvídate, por favor. Confía en mí, pon tus datos, inscríbete con anterioridad, congela tu descuento, ¿no es cierto? En las siguientes 12 horas, o 24 horas, perdón, puedes tomar tu decisión, ¿ya? O ya durante todo el día siguiente, si quieres, ¿no es cierto? Y ya. Ahora, por último, si aún dudas, no, que de repente, si no, se me cruza mi fin de semana, mi Semana Santa, tranquilo, hemos configurado el curso para que tu Semana Santa sea sagrada, tranquilo, no se te va a complicar, ¿ya? Y por último, si de repente aún quieres llevarlo, todavía quieres pensarlo, mira, mejor es tener un seguro y no usarlo, que no tener un seguro y necesitarlo, ¿ya? Beatriz, ahorita voy con tu pregunta técnica, ¿ya? Un segundito, por favor. Ya, Álvaro, ahorita te doy el detalle de los cursos. Ya, vamos, sí. Ahí está el link, chicos. Ahorita nuestra colaboradora le va a volver a colocar el link porque hay gente que se está conectando y de repente en el chat no ven el link, ya, así que por favor vuelve a colocar, ¿ya? Bueno, este medio descuento no es hasta el mediodía de mañana, todo el día de mañana, tranquilo, ¿ya? Ahora, por último, si quieres pasárselo a un compañero, tú puedes transferir tu descuento congelado a otro compañero. ¿Qué cuánto se lo cuento, Mar? Llena tus datos, no te cuesta nada, mira, ni un minuto, ni un minuto. A ver, vamos con los datos, ¿ya? Bueno, este esquema ustedes ya lo han visto, ya se los he mostrado. Ahí están las fechas, 18, 30, 4, 6, 11, 18, 20, 25 de abril, de 8 a 10 de la noche. 16 horas netas, porque ahí se te pone en hora lectiva y tú crees que hay 6 horas y son menos y sorpresa. Bueno, con nosotros no hay sorpresa. Vuelvo a decir, nosotros trabajamos a la confianza. Tú confías en nosotros confiamos en ti y cumplimos contigo, ¿no es cierto? Siempre cumplimos con todo, ¿no? Y ahí están los datos. Si estás contactándote de otro país, tranquilo, tenemos cuentas en otros países, así que puedes contactarte con toda tranquilidad. Ya, son 16 horas netas, 8 clases, 8 por 2, 16. Ya, 8 por 2, 16. Ya, descuentos corporativos, si hay descuentos corporativos, ahí pueden ustedes registrarse. A ver, aquí hay una pregunta, a Beatriz, le voy a dejar el link de todas formas para la persona se conecta. Ups, un ratito por favor. Vamos por acá. Ok, me dicen acá, los cambios del alcance que parten del cliente se tratan con la misma, con el mismo criterio cualquiera que sea el libro, o dependiendo del libro, en uno es un poco más favorable al cliente y otro es más favorable al contratista. Una pregunta interesante. No sé qué opinas, Sharon, o es digamos, equitativo en todos los libros. Sí, sí, pero alguien tiene su micrófono prendido, creo. Sharon, ¿escuchaste? Sí, te escucho. Digo que alguien tiene su micrófono prendido. Sí, ahí está. Voy a mutear a todos y ahí ya apagó ya. Ya. Listo. Sí, justamente la cláusula que regula los cambios de alcance es la cláusula 13, la cláusula de variación. Entonces, esta cláusula es una cláusula transversal para todos los tipos de contrato. O sea, ¿por qué? Porque la cláusula de variación, como bien ha señalado Beatriz, que ha formulado la pregunta, regula los cambios que provienen del cliente, ¿no? Del propietario. Sin embargo, la cláusula de variación es una cláusula procedimental, así como la cláusula de reclamación. Los eventos, digamos, que gatillan la cláusula de variación, la variación como tal tiene que provenir del cliente. Entonces, para que provenga del cliente, no tiene que estar dentro del alcance del contratista. Y ahí sí van a diferir los diferentes libros, ¿no? Porque si estamos ante, por ejemplo, en un libro rojo lo que regula es la obligación exclusivamente de construcción, pero no de diseño. Supongamos que el cliente necesita una variación respecto al diseño porque hubo errores, omisiones, deficiencias del diseño.
Entonces, como el riesgo del diseño para el libro rojo va a ser del cliente, entonces el cliente le va a tener, en caso de que exista una omisión, deficiencia, error del diseño, el cliente le va a tener que reconocer a través de la cláusula de variación, pues una variación de alcance, ¿no? Una variación de alcance, de plazo o de costo, a través de la cláusula 13, que es transversal para todos. Ahora, esto va a diferir en el caso, por ejemplo, estamos en un libro plata. Un libro plata, el riesgo de diseño, ¿de quién es? Es del contratista. Entonces, en caso de que ocurra una omisión, un error en el diseño, pues quien va a ser responsable es el contratista. Entonces, no va a poder activar la cláusula de variación y tampoco el cliente tendría por qué solicitarle una variación de alcance a través de la cláusula 3. Entonces, esa es la diferencia. Si bien es cierto, la cláusula 3 se regula de manera transversal en los distintos libros, los eventos que van a gatillar o que van a traer como consecuencia la variación va a depender de los riesgos y las responsabilidades que asumen cada parte. Interesante, interesante lo que mencionas, ¿no? Esa equidad, ¿no? Y aparte que estos tipos de contratos, al ser internacionales, recogen pues la experiencia de diferentes tipos de proyectos, y no cualquier proyecto, estamos hablando después de megaproyectos, ¿no? De megaproyectos. Y por acá justamente hay una pregunta, en la región, me dicen acá, o en el mundo, o históricamente se conoce de algún megaproyecto que haya usado el contrato, o sea, referencia en contrato FIDIC. De hecho, chicos, cuando hablamos de megaproyectos, estamos hablando de 4.000 millones para arriba. Y en ese caso, Talara califica, ¿no? Ya, gran proyecto, 2.000 millones, ¿no? A nivel global, yo sé que en Perú ya 1.000 millones es megaproyecto, pero a nivel global esos son los volúmenes que se manejan. No sé si nos puedes dar alguna referencia, Sharon, al respecto, o en todo caso, en qué país donde por lo general se usa o se recurre bastante a FIDIC. Es que el FIDIC, como hemos señalado, tiene presencia en diferentes países, ¿no? Ahora ya como que hay como 604 países que conforman el FIDIC. Sin embargo, a ver, de una referencia, se utiliza mucho, por ejemplo, en estos temas de refinerías, o cuando, por ejemplo, estamos frente a gasoductos, pero un proyecto en especial ahorita no le podría brindar, pero de que se utiliza en megaproyectos, se utiliza en megaproyectos. Y justamente estos libros, como ya lo he señalado, ¿no? Por ejemplo, si estamos frente a un libro plata, se van a aplicar para complejos industriales grandes, no para, bueno, también existen, ¿no? Por ejemplo, si queremos exclusivamente para edificaciones, encontramos a libros como Libro Plata, pero si es que ya no estamos yendo a plantas industriales o a complejos muy grandes, ¿no? Entonces, a proyectos muy complejos, justamente estos libros están pensados para este tipo de proyectos. Entonces, son proyectos como, por ejemplo, podríamos, plantas de tratamiento, puede ser también refinerías, también gasoductos, pero contratos realmente bastante complejos. Pero también está pensado para obras menores. Es que tiene todo un bagaje. Es que cuando hablamos de contrato FIDIC a veces mucho se confunde, ¿no? Por ejemplo, no sé si me voy a adelantar a una de las preguntas y que he visto acá ahorita, que cuál es mejor, ¿no? Si el FIDIC o el NEC. Es que como ya habíamos señalado en un primer momento, estas son organizaciones. Fuera de la organización estamos hablando de contratos. O sea, estamos hablando de un contrato de PC, estamos hablando de un contrato de construcción, estamos hablando de un contrato de gestión, estamos hablando de un contrato de consultoría, por ejemplo, o un contrato que contiene operación. Entonces, ¿qué hacen estas organizaciones? Estas organizaciones regulan las mejores prácticas para este tipo de contratos. No es que yo me voy a un FIDIC y el FIDIC regula distintos contratos que un NEC, no. Un NEC regula un EPC también mediante su ESC, pero el FIDIC también regula un EPC mediante su libro blanco. Ahora, ¿cómo lo regulan? Quizá lo regulan de diferente manera, pero créanme, si ustedes leen un NEC y un FIDIC, tienen mecanismos que son muy parecidos. Por ejemplo, el tema, si bien es cierto, por ejemplo, el tema de las variaciones es diferente. Variaciones y reclamaciones están en apartados diferentes en el FIDIC. Y en el NEC están como eventos excepcionales, no como eventos compensables en un apartado. Pero la lógica, o sea, lo que regula es un EPC, o sea, estamos hablando de EPC. Si es que estamos hablando de construcción, la lógica es que
esas dos organizaciones van a regular de diferente manera ese mismo contrato. Entonces, fuera del tema de la organización, estamos hablando casi de los mismos contratos. Ahora, de que se quiere saber cuál es más colaborativo o no, el NEC ha sido pensado, el NEC tiene su contrato colaborativo, ¿no? Que es su contrato de alianza, pero se dice que el NEC es colaborativo porque tiene muchos procesos, mecanismos colaborativos dentro de su regulación. Ahora, el FIDIC, no es que vamos a distinguir si es un contrato colaborativo o no, sino cuántos procesos colaborativos tiene el contrato. Efectivamente, el FIDIC, por ejemplo, en su versión de 2017, se ha vuelto un poco más colaborativo porque ha implementado el tema del dato temprano. El NEC tiene un poco más de mecanismos colaborativos, sí, pero ahora el FIDIC está sacando un contrato colaborativo, exclusivamente colaborativo, así como lo tiene el NEC. Entonces, más allá, yo creo, del tema de las organizaciones, hay que centrarnos de qué es lo que se regula, qué tipo de contratos se está regulando. Y para ambas organizaciones, esas organizaciones regulan ese tipo de contratos con sus matices, ¿no? Con pequeños matices que los diferencian. Muy bien, muy bien. Además, yo quiero darles una reflexión. No hay nada más colaborativo que seguir en un acuerdo de las partes. Si todos seguimos un acuerdo, es más, viniendo de estándares internacionalmente reconocidos de probada eficacia, ya estamos siguiendo el camino de la colaboración. Y bueno, ya para ir cerrando, quiero, para los que todavía de repente no nos conocen, ya de repente muchos conocen a Sharon, algunos me conocen a mí, y de repente otros dirán, primera vez que escuché Quality Consulting Solutions. Bueno, señores, nosotros tenemos más de 7 años en el mercado y somos la única empresa en su rubro que ha colaborado con la prestigiosa Universidad de Stanford. Sí, efectivamente. Fíjense este pequeño video, no voy a pasar todo porque el tiempo nos gana. De repente el audio no sale, igual lo pueden ver por YouTube. Esta es la colaboración que dio Quality Consulting Solutions en el año 2018 y el año 2019 para una investigación en Perú, un proyecto de desarrollo BIM. Ven ahí, y este no es cualquier BIM, ¿ah? Este es un BIM que de acá a unos 5 años lo verán seguramente, ¿ah? Y ahí ven el casco Stanford University. ¿Ya? Entonces, yo sé que hay diferentes ofertas en el mercado y que viva la competencia y también que viva la comparación, pues entonces, ¿no es cierto? ¿Quién es Quality Consulting Solutions? Bueno, la única empresa que ha colaborado con la Universidad de Stanford en este desarrollo. Así que, damas y caballeros, están invitados cordialmente a participar en este curso. Construimos educación y bueno, creo que hemos abordado las preguntas, he tratado de englobar algunas preguntas, algunas, disculpa que se queden en el tintero, pero confío pues que esto y más vamos a poder resolverlo en el curso para todos ustedes. Ya hay bastante gente que se ha registrado, sí, Álvaro, sí, ya sé que está registrado. Se puede pagar ya, sí, tranquilo, muchas gracias. Ahí ya le van a dar los detalles. Y bueno, no sé si tienes algunas palabras finales, Sharon, ya para despedirnos. Solamente que los espero en el curso porque realmente el curso va a estar bastante interesante y ya no es para alargar, pero existen pocos cursos que van a detalle a las cláusulas, ¿no? Porque realmente cuando uno habla de un contrato, existen muchas cláusulas y no hay un curso especializado que pueda ver a detalle este tipo de cláusulas, que son cruciales realmente y son de mucha importancia en la ejecución contractual. Y como les digo, ¿no? Si es que pueden ver y pueden manejar ese tema del FIDIC, van a estar listos para ver un EPC, van a estar listos para ver un contrato de construcción, y no solamente a nivel de FIDIC, ¿no? Sino también les va a dar un bagaje más amplio para que puedan hacer las comparaciones de las figuras ya con nuestro sistema nacional, ¿no? Con nuestro sistema local. Así es. Es más, hay unas cláusulas clave. De repente tu organización no trabaja con FIDIC ni tiene pensado aún. Pero vamos, hay cláusulas, y acá Sharon va a explicar cómo se usan, cómo se interpreta, que tranquilamente puedes indexar en tu contrato con tus contratistas, con tus socios, con tu cliente tranquilamente.
Así que te esperamos en el curso. Y bueno, Sharon, muchas gracias por por esta exposición también lograda. Y bueno, damas y caballeros, acá les dejo el link y ya nos estamos viendo en el curso. Inscríbanse, dejen sus datos, sí, Carolina, y ya sé que estás, ya, 2 veces estás inscrito, ya tranquila, ya seguramente ya te van a dar los datos para el pago. Y bueno, igual pueden congelar su descuento si quieren verlo y empezar un poquito más. Nos vemos, chicos, un gusto, nuevamente muchas gracias, Sharon, y muchas gracias a todos ustedes, damas y caballeros. Nos vemos, hasta luego. Gracias, hasta luego.